¿Qué se necesita más allá de paisajes espectaculares para que un país se convierta en un imán para las grandes producciones de Hollywood? Uno pensaría que con tener selvas, montañas y ciudades coloniales es suficiente. Pero la verdad es que en el mapa del cine global, la geografía es solo el comienzo. La verdadera magia está en la arquitectura legal. Totalmente. Puedes tener el escenario perfecto, pero si traer a un equipo de 200 personas, toneladas de equipo y millones de dólares se convierte en una pesadilla de permisos, de impuestos, pues los grandes estudios ni siquiera te ponen en su lista. Buscan certeza y, sobre todo, eficiencia. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Haremos un análisis a fondo de la estructura que convirtió a Colombia en un destino de filmación global. Nuestra fuente principal es un documento que puede sonar un poco árido, la Ley 1556 de 2012, pero que en realidad es una pieza de ingeniería económica fascinante. Es que es un caso de estudio brillante. La misión de hoy es desglosar cómo esta ley no solo creó incentivos, sino que construyó todo un ecosistema para atraer inversión, impulsar la industria creativa y, de paso, reescribir la imagen de un país ante el mundo. Exacto. Es ver cómo una política pública, cuando está bien pensada, puede tener un impacto que se ve y se siente, no solo en la economía, sino en la cultura misma. Bien, pues empecemos a desglosar esto. Lo primero que me llama la atención de la ley es que desde el arranque, el artículo primero deja muy claro que esto no es solo un capricho artístico. El objetivo es mucho más grande. Usar el cine como una herramienta para promover el territorio, el turismo, la marca país y fortalecer la industria local. Y fíjate que lo fascinante aquí es que se enmarca como una política de Estado, con visión de largo plazo. No fue una idea que surgió de la nada. La misma ley dice que se suma a esfuerzos anteriores, a otras leyes que ya venían construyendo las bases. Y eso es clave, porque le dice al mundo, oigan, no estamos improvisando, esto es parte de una estrategia sostenida. Claro, no es una oferta de última hora. Es una invitación a una casa que se ha estado preparando para recibir visitas, ¿no? Y para que esa invitación sea clara, la ley define muy bien las reglas. Distingue entre cine nacional y extranjero. Y lo más importante, define qué entiende por servicios cinematográficos. Que es básicamente toda la cadena de valor de hacer una película. Preproducción, producción, postproducción, todo. Exacto. Y ojo, hay un detalle ahí que en 2012 fue casi premonitorio. La ley especifica que los beneficios aplican también para series o películas hechas para televisión, en un momento en que el streaming apenas comenzaba su explosión. Esto abrió la puerta no solo a Hollywood, sino a los gigantes que hoy dominan el entretenimiento. Fue una jugada que amplió el mercado de forma exponencial. Ok, todo suena muy bien en el papel. Pero para que un productor en Los Ángeles levante el teléfono, se necesita un motor financiero. Y aquí es donde la ley crea su pieza central, el Fondo Fílmico Colombia, el FFC. Pero mi primera pregunta es, si hablamos de dinero público, ¿cómo se asegura que no se agote en 2 años? Es la pregunta del millón. Y la respuesta está en su diseño. No es solo una partida en el presupuesto nacional. Se concibe como una cuenta especial, casi como un fideicomiso, administrado por el Ministerio de Comercio. Y sus fuentes de ingresos son diversas. Sí, hay dinero del presupuesto, pero también puede recibir donaciones, rendimientos propios, hasta fondos de cooperación internacional. Está diseñado para tener estabilidad. Entendido. Es una bolsa de dinero con varias llaves de entrada, lo que la hace más robusta. Ahora, ¿en qué se gasta esa plata? Porque no basta con tenerla, hay que dirigirla bien. La ley es muy específica en eso. Lo divide en 3 pilares. El primero, y el más jugoso para los productores, es pagarles la famosa contraprestación, que es el gran imán de todo esto. El segundo es cubrir los costos de administración del propio fondo, claro. Y el tercero, que me parece fundamental, es destinar una parte a la promoción internacional de Colombia como locación. Claro, porque de nada sirve tener el mejor incentivo del mundo si nadie lo conoce. Exactamente. Es como construir un hotel de lujo en medio del desierto y no poner ni un solo letrero en la carretera. No solo creas el producto, inviertes en marketing. Ok, ya tenemos un fondo con dinero. Pero esto me genera otra inquietud. Un fondo que maneja millones y decide qué proyectos de Hollywood reciben apoyo,
Suena como un lugar perfecto para que las decisiones se tomen, digamos, a dedo. ¿Cómo evita la ley que esto se convierta en un club de amigos? Es una preocupación totalmente válida y la ley construye un muro de contención para eso. El Comité Promoción Fílmica Colombia. Este comité es el cerebro y el guardián del fondo. Aprueba los proyectos, define las reglas, el presupuesto, toma las decisiones estratégicas. Y la clave está en quienes lo conforman. A ver, ¿quiénes son los guardianes de esta inversión? Aquí se ve la inteligencia del diseño. No es un comité de solo políticos ni de solo cineastas, es una mezcla. Lo preside el ministro de Comercio porque el objetivo es económico. Están también la ministra de Cultura y el presidente de ProExport, la agencia de promoción del país. Esa es la visión de Estado, ¿no? Entiendo. El equipo del gobierno que vela por los intereses nacionales. Exacto. Pero junto a ellos, y esto es crucial, se sientan dos representantes del sector cinematográfico designados por el presidente. Un representante directo de los productores y el director de cinematografía. Es decir, la gente que sabe cómo funciona el negocio desde adentro. Es una mesa donde se habla el idioma del gobierno y el idioma del cine al mismo tiempo. Precisamente. Y como observador con voz está el director de Proimágenos Colombia. Se asegura que las decisiones tengan lógica económica, pero también viabilidad práctica. Y para rematar, la ley incluye una cláusula de oro. Ningún miembro del comité puede beneficiarse de los recursos del fondo. Una barrera explícita contra los conflictos de interés. Bien, esa estructura da confianza. Ahora sí, vayamos al anzuelo. Ya tenemos el fondo y el comité. ¿Qué es exactamente lo que se le ofrece a un productor para que mueva toda su maquinaria desde California hasta Colombia? Bueno, la oferta se llama Contratos Filmación Colombia. Y lo primero es que no es para cualquiera. La ley pone un piso. Para aplicar, el productor debe gastar en el país un mínimo de 1.800 salarios mínimos mensuales. Esto busca atraer producciones de una escala significativa. Es decir, no es para una película independiente de bajo presupuesto, es para jugadores de las grandes ligas. Y a cambio de esa inversión, ¿qué reciben? Aquí viene la joya de la corona, la contraprestación, y hay que entenderla bien porque es muy potente. Es, en esencia, un reembolso. El Estado colombiano le devuelve al productor el 40%. El 40% de todo lo que gaste en servicios cinematográficos contratados a empresas colombianas. Un momento, a ver si entiendo. Si un estudio de Hollywood gasta $10 millones en equipos, personal, edición, todo con empresas colombianas, ¿el gobierno le devuelve $4 millones? ¿Así, tal cual? Así, tal cual. Eso no es un incentivo, es una propuesta de negocio casi imposible de rechazar. De repente el director de finanzas de un estudio ve que su presupuesto rinde un 40% más aquí. Y eso no es todo. La ley añade un segundo reembolso, el 20% de los gastos en hotelería, alimentación y transporte. Así que el descuento sobre la operación total es masivo. De la noche a la mañana, esto puso a Colombia en los primeros lugares de la lista de destinos competitivos. Es una oferta increíblemente agresiva. Pero claro, el Estado tiene que asegurarse de que esas facturas sean reales, que el gasto de verdad se hizo. ¿Cómo se controla eso? El sistema de control es muy robusto. Primero, el pago no se hace por adelantado, se hace al final. Y para cobrar, el productor debe presentar un informe de una firma de auditoría externa, de prestigio, que certifique cada peso. Y ojo, esa auditoría la paga el propio productor. O sea, el interesado tiene que pagar para que lo vigilen. Y supongamos que aún así algo sale mal, que se detecta un pago indebido. ¿Quién responde? Aquí la ley introduce un concepto legal muy poderoso, la responsabilidad solidaria. Si algo sale mal con el dinero, todos son responsables. La productora extranjera, las empresas colombianas de servicios y hasta la firma de auditoría. Todos responden con su patrimonio. Vaya, es como si la ley dijera, están todos en el mismo barco y si hay un agujero, se hunden juntos. Eso obliga a que todos se vigilen entre sí. Es un mecanismo de autocontrol muy efectivo, ¿sí? Obliga a todos a ser extremadamente rigurosos. Bien, entonces el pilar financiero es muy sólido. Pero una producción de cine es más que dinero. Es una operación logística monumental.
¿Aborda la ley los otros dolores de cabeza? Por supuesto. Y aquí es donde se ve que la ley fue pensada por gente que entiende el negocio. No se limita a ofrecer dinero, se dedica a eliminar obstáculos. Es como desplegar una alfombra roja burocrática. Me gusta esa imagen. ¿Cuáles son los nudos que desata esta ley? Ataca 3 de los problemas más grandes. El primero, las visas. Traer a cientos de técnicos y actores puede ser una pesadilla. La ley obliga a la Cancillería a crear un permiso especial, ágil, para el personal audiovisual. Le simplifica la entrada al país de una manera radical. Eso le ahorra a un productor meses de trabajo, ¿no? Y una incertidumbre enorme. ¿Qué más? El segundo es quizá el más revolucionario en la práctica: los permisos de filmación. La ley contiene una frase que parece técnica, pero que lo cambia todo. La filmación en espacios públicos no se considera un espectáculo público. Espera. Eso suena súper específico, pero apuesto que en la práctica es un alivio gigantesco. Es la diferencia entre llenar un formulario y pasar 6 meses peleando con 10 oficinas para cerrar una calle. Exactamente. Es la frase que le ahorró miles de horas y dolores de cabeza a los productores. Evita toda la tramitología de eventos masivos y obliga a las alcaldías a crear una ventanilla única. Entonces no es solo un descuento. Es también quitarles de encima la burocracia. Es como si el país les dijera, vengan, gasten aquí y nosotros nos encargamos del papeleo. Y el tercer punto es el de los impuestos, claro. Para el personal artístico y técnico extranjero que viene temporalmente, la ley establece que sus pagos se consideran rentas de fuente extranjera. Esto, en la jerga fiscal, significa un tratamiento tributario mucho más favorable. Es el último elemento para hacer la oferta irresistible. Es un paquete increíblemente completo. Pero me surge una duda. Con tanto esfuerzo enfocado en atraer a los grandes de afuera, ¿qué pasa con los de casa? ¿Esta ley no corría el riesgo de dejar de lado a los cineastas colombianos? Es una pregunta muy pertinente, y la ley la anticipó de forma inteligente. Establece que las producciones nacionales tienen una opción. Pueden elegir acogerse a los beneficios de esta ley nueva, la 1556, o pueden seguir usando los incentivos de una ley anterior, la Ley 814. Lo importante es que no pueden combinar ambos. ¿Y por qué es importante esa separación? ¿No sería mejor poder sumar beneficios? Al separarlos, se crean 2 carriles de fomento distintos que no compiten por los mismos recursos. La ley anterior está más enfocada en el desarrollo cultural, el cine de autor. Esta nueva ley, en cambio, le da una herramienta a las producciones colombianas de mayor escala, con un perfil más comercial, para que puedan competir en otro nivel. Cada proyecto elige su camino. Bien, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la foto completa? Tenemos un incentivo potentísimo, ese 40 y 20%. Tenemos un fondo bien estructurado, administrado por un comité mixto. Y tenemos una serie de medidas para allanar el camino. Es que es un ejemplo perfecto de cómo se crea un ecosistema. No se trata solo de dar dinero, que es lo más obvio. Se trata de construir toda una infraestructura legal y administrativa que hace que la inversión sea no solo rentable, sino también sencilla y, sobre todo, predecible. En el mundo de las grandes inversiones, la predictibilidad a veces vale más que el dinero, ¿eh? Elimina la incertidumbre, que es el mayor enemigo de un productor. Y revisando el texto de la ley, hay un último detalle que me parece fundamental. Se promulgó en 2012 y, según su texto original, tenía una vigencia de 10 años. Correcto. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Se construyó una industria, se generó empleo, se transfirió conocimiento, todo a partir de un andamiaje legal con fecha de vencimiento. Es una pregunta clave para el futuro. Una vez que creas una industria basada en un incentivo que es, por definición, temporal, ¿cómo aseguras su sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué desafíos surgen cuando ese marco legal llega a su fin y debe ser renovado o modificado? Y la pregunta más profunda, ¿cómo evoluciona una política así para no crear una dependencia permanente del incentivo, sino para que la industria local desarrolle capacidades propias tan fuertes que pueda competir incluso si las condiciones cambian? Ese es, creo, el siguiente capítulo de esta historia.